Sí, Dios Padre eterno, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre, te queremos honrar, glorificar, dar gracias, Dios, por esta mañana y gracias porque, Padre Celestial, tú nos permites el día de hoy aprender un poco más acerca de ti. Trae sabiduría y entendimiento a nuestro corazón y a nuestra vida, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana 57. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 9. El título es Pablo defiende su ministerio. Esta es su primera parte. Vamos a dar lectura a nuestra porción escritural. Segunda de Corintios 10:1 dice: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía en nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Muy bien, después de haber hablado de un tema tan difícil como en muchas ocasiones lo es el tema del dinero, hablar de diezmos, hablar de ofrendas, ahora Pablo se dispone a defender su ministerio, se dispone a defender su llamado. ¿Por qué? Sin duda porque ha tocado uno de los temas más sensibles en la iglesia. Le ha hablado de lo que tiene que hacer con lo que consideran suyo y de nadie más, ni siquiera de Dios. Así que ahora se dispone a demostrarles de parte de quién tiene la autoridad para decírselos. Vamos a verlo. Segunda de Corintios 10:1 y 2 dicen: Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ahora, para entender mejor lo que Pablo dice, vamos a leerlo en la versión Biblia lenguaje sencillo. Biblia lenguaje sencillo. ¿Qué dice? Dicen que soy muy tímido cuando estoy entre ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Yo les ruego por el cariño y la bondad de Cristo, que cuando vaya a verlos, no me obliguen a ser duro con los que nos acusan. Ellos dicen que nosotros hacemos las cosas solo por interés, como lo hace la gente de este mundo. Ahora, ¿qué es lo que miramos cuando leemos, y de una manera un poquito más clara, estos primeros dos versículos? Miremos a Pablo defendiéndose de cuando menos dos acusaciones. La primera tenía que ver con el carácter y autoridad del apóstol. Es decir, se le acusaba de no tener los pantalones para exhortar y hablar de estas cosas, de dinero, de ofrendas, con la iglesia en cuerpo presente, es decir, cara a cara. Que cuando estaba con ellos era así como que blandengue, como que muy solícito para hablarles, ¿verdad? Pero que cuando no estaba con ellos y lo tenía que hacer por carta, su tono, que suena tan raro decirlo porque una carta no lleva tono, pero bueno, su tono en la escritura se tornaba más áspero. Se le dice que era muy bueno para exhortar y ser duro en carta, pero que le temblaba la mano, se le quebraba la voz cuando estaba de frente a ellos. Ahora, yo quiero que piense por un instante cómo cree que respondería un pastor mexicano acusado de lo mismo en nuestros días. Un pastor al que se le acusara de
que le tiembla la mano, de que se le quiebra la voz cuando está frente a frente, pero que es muy bueno para hablar y decir y envalentonarse cuando no está delante de la congregación. No sé, la verdad es que se me ocurre que indagaría quién fue quien inició esta acusación para poder expulsarlo de la iglesia por rebeldía, o para exorcizarlo y sacar de él el espíritu de sospecha y avaricia, dependiendo si es bautista o pentecostal, ¿verdad? Si es bautista lo expulsa de la iglesia y si es pentecostal le expulsa a los demonios que trae. O bien encararlo para pegarle un buen susto y nadie más se atreva a dudar de él en el futuro. No lo sé. Lo que sé es que Pablo con toda calma les pide que no lo obliguen a ser duro con ellos, que no lo obliguen a ser duro, con aquellos que han levantado semejantes acusaciones. Es decir, las dudas que algunos tienen acerca de Pablo más bien hablan de la condición en que se encuentran sus corazones. En buen mexicano diríamos, el león cree que todos son de su condición. O bien, no hay ladrón que no sea desconfiado. Porque esos que hablaban mal del apóstol con toda seguridad lo hacían porque había tocado a través de su exhortación un área en la que ellos fallaban. No dan, no diezman, no ofrendan, y para justificarse cuestionan la autoridad de Pablo y sus motivaciones, acusándolo de hacerlo por dinero. Ahora, cualquier parecido con lo que vivimos hoy en día no es coincidencia, querido, no lo es. Pero detengámonos en la segunda acusación, porque la primera, tiene que ver con una situación de carácter del apóstol, pero la segunda acusación nos dice que aquí en el verso 2, desde ellos dicen que nosotros hacemos las cosas solo por interés, como lo hace la gente de este mundo. Ellos lo acusaban de estar en el ministerio por dinero. Ahora, quiero que por un minuto se ponga en los zapatos, o mejor dicho, en las sandalias de Pablo y piense. Le ofrecen un trabajo en el que los requisitos a cumplir son tener estudios a nivel maestría y un amplio dominio de las escrituras. Hablar cuando menos 2 idiomas, además del hebreo. Recordemos que el apóstol Pablo dominaba cuando menos 3 idiomas aparte del hebreo, latín, griego y arameo. ¿Okay? Tercer requisito, haber estudiado a los pies del mejor maestro de religión del país, como lo hizo Pablo al estudiar con Gamaliel. Cuarto requisito, experiencia en asuntos religiosos. Pablo fue fariseo, así que gozaba de esa experiencia. Quinto requisito, disponibilidad de horario, porque lo tendremos ocupado todo el tiempo. Y sexto requisito para el puesto, disponibilidad para viajar, porque muchas veces el trabajo está lejos. Muy bien, estos son los requisitos, ¿verdad? Para este empleo. La pregunta es, ¿qué ofrecemos? ¿Qué ofrecen a cambio de todo esto que no es fácil, que no es simple, que no es sencillo, que no cualquiera puede tener? Un salario paupérrimo en el que tendrá que buscar un empleo de medio tiempo para que le alcance. En segundo lugar, ofrecemos problemas, dificultades y persecuciones por causa de lo que enseña. Y en tercer lugar, le aseguramos la ingratitud de las personas a las que enseñe y por las que arriesgue su vida para hacerlo. La pregunta es, ¿quién dice yo? ¿Quién se apunta para el puesto? Claro que nadie que no haya efectivamente sido llamado por el Señor. Nadie está dispuesto a sufrir y padecer por un trabajo sin importar lo que le ofrezcan y menos si está mal pagado. Para que encima de todo lo acusen de hacer lo acusen de que lo que hace lo hace por dinero. ¿No le parece injusto e insultante? Sin embargo, el apóstol no reacciona como cualquiera de nosotros, ¿no? Él simplemente les pide que se controlen, ya que no desea ser duro con aquellos que le acusan cuando vaya a verlos. Ahora, ¿qué es lo que vemos con esta exhortación,
con esta recomendación que hace el apóstol de que se controlen porque no quiere ser duro. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, vemos el principio de la manera en que los problemas se resuelven en la iglesia. ¿Cómo? Lo primero es la amonestación, que es lo que está haciendo el Pablo. Ahora, si la persona amonestada no corrige, en segundo lugar, hay que ir con un testigo para hacerle entrar en razón o buscar hacerle entrar en razón. Si la persona persiste en el pecar, en tercer lugar, se le comunica a la iglesia buscando que al saberse expuesto, recapacite. Y en cuarto lugar, de persistir, se le expulsa de la comunión. ¿Qué está haciendo Pablo? Amonestándolos. Primer paso de la manera en que se resuelven los problemas en la iglesia. Muy bien, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, Pablo les asegura que aunque tiene que vivir en este mundo y para hacerlo se necesita de los recursos materiales, ellos, Pablo y los que lo acompañaban, no obraban, no hacían, no militaban como lo hacían los que a eso se dedicaban en el mundo. Y es que no podemos olvidarnos que en medio de la cultura griega a la que pertenecía Corinto, había maestros y filósofos que de eso vivían, de filosofar y enseñar a sus discípulos, los que por cierto tenían la responsabilidad y obligación de mantener a sus maestros. Ahora, Pablo les asegura que esa no es su motivación, pues aunque vive en este mundo, no obra, no opera, no se conduce, no milita como los que enseñan en el mundo. Recordemos que Pablo era un fabricante de tiendas y que de eso vivía. Y que incluso cuando estuvo con ellos, de eso se mantuvo. Y lo hacía con el propósito de no tener este tipo de problemas para que nadie le acusara de predicar, nadie le acusara de enseñar por dinero. Vamos a verlo, Hechos capítulo 18, verso 1. Hechos capítulo 18, verso 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿A dónde se dirigió? A Corinto. ¿A quién está dirigida esta carta? A los de Corinto. Vamos a ver cómo se condujo Pablo estando en Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos en el mismo oficio, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Cómo se condujo el apóstol Pablo cuando estuvo en medio de los de Corinto? Pues trabajó haciendo tiendas. No les pidió ofrendas o diezmos, ni tomó de lo que la iglesia daba, para que precisamente no fuera acusado de trabajar en el evangelio por dinero. Y sin embargo, en esta carta, él se está defendiendo de esta acusación. Ahora, lo que me lleva a preguntar, ¿el pastor debería tener otro trabajo aparte? Porque debemos tener claro que el ministro, el pastor, el evangelista, el maestro, apóstol o profeta, tiene un trabajo, ese es su trabajo dentro de la iglesia, está trabajando para el Señor en ese oficio. Pero la pregunta es, así como el apóstol Pablo hizo, ¿el pastor debería tener otro trabajo aparte? Bueno, algunos al ver lo que Pablo hacía y a conveniencia de sus bolsillos opinan que sí. Pero algo que debemos tomar en cuenta es que el pastor que atiende iglesia y trabajo con alguno queda mal. Y por lo general no es con quien le emplea. ¿Ok? Ahora, otros por su parte opinan que iglesia que no puede sostener a un pastor no merece tenerlo. Pero la Biblia enseña que el pastorado no solo es un trabajo, sino un llamado de parte de Dios. Llamado a dejarlo todo como lo hicieron los discípulos que dejaron trabajos, casas, comunidades, naciones, ¿verdad? Para ahora dedicarse a la obra de Dios.
y viven de los diezmos y ofrendas. ¿De qué vive el pastor? ¿De qué vive el ministro? ¿De qué vive el maestro? ¿De qué vive el evangelista? ¿De qué vive el profeta? ¿De qué vive el apóstol? De los diezmos y las ofrendas. Algo que Pablo les enseñó a los de Corinto en su primera carta. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 9. Que dice, porque en los libros que escribió Moisés leemos, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Y si la Biblia dice eso, no es porque Dios se preocupe de los bueyes, sino porque se preocupa por nosotros. Tanto los que preparan el terreno como los que desgranan el trigo lo hacen con la esperanza de recibir parte de la cosecha. De la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, como pago por lo que estamos haciendo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. Tenemos derecho. ¿A qué? A ser sostenidos. Tenemos derecho. Eso es lo que enseña la Escritura. Muy bien, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿cómo son las armas de nuestra milicia? Vamos a hablar de aquellos que somos creyentes, que somos cristianos, que comunicamos, predicamos, enseñamos, proclamamos la palabra de Dios. ¿Cómo son las armas de nuestra milicia? Bueno, lo primero que nos enseña el apóstol Pablo es que no son carnales. No son carnales. Es decir, no nos valemos de los razonamientos, no nos valemos de las artimañas, no nos valemos de la manipulación, no nos valemos de las estrategias para conseguir que la obra del Señor avance, crezca y dé fruto. No. Así que haríamos muy bien en decirles o comunicarles esto a todos esos pastores, ministros, apóstoles, entre comillas, que se valen de razonamientos, artimañas, de la manipulación y las estrategias para que sus iglesias, sus ministerios crezcan. No fuimos llamados a eso, porque nuestras armas no son carnales. Esto es lo que nos dice, no son carnales, no nos valemos de esto. Miren, hace algunos años, una iglesia se dispuso a hacer un estudio de campo en el lugar en donde se iba a instalar, para conocer qué es lo que esa comunidad esperaba o deseaba encontrar en la iglesia para asistir. Es decir, salieron las personas con sus tablitas y sus encuestas para ver qué es lo que la gente de ese lugar, de esa colonia, es lo que esperaba encontrarse en una iglesia para que asistiera. Y de esta manera poderlos complacer y hacer una iglesia al gusto del cliente. Exactamente lo mismo que hacen los negocios antes de poner sus filiales. Algo con lo que la Biblia, por lo que estamos leyendo y estudiando, no está de acuerdo. Ahora, en otra ocasión, en otra iglesia, un hermano que se dedicaba a las ventas propuso el hacer una estrategia para ofrecer la salvación como si fuera un producto de venta, explicándole al cliente los beneficios que Cristo traería a su vida si le aceptaba. Y lo mejor es que era gratis. Algo que espero que no tengamos que explicar porque está fuera de la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son? ¿Cómo son nuestras armas? En primer lugar, nos dice, no son carnales, sino poderosas en Dios. Poderosas en Dios. Pues lo que hace que la persona se convierta no es la cantidad de argumentos, no es la cantidad de testimonios y evidencias que tengamos, aunque son de mucha ayuda, sino el poder de Dios obrando por medio del Espíritu Santo, que es quien convence a la persona que es pecadora, que si no se arrepiente el lugar que le espera es el infierno, y que la única posibilidad de salvarse se encuentra en Jesucristo. Esto es el Evangelio. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente
y también al griego. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué es poder de Dios? Para salvación. Para salvación a todo el que cree. Ese es el poder del Evangelio. Trae salvación a todo aquel que cree. Por eso nos dice que las armas de nuestra milicia, en primer lugar, son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. En segundo lugar, vemos que estas armas son capaces de destruir fortalezas. Esas fortalezas levantadas por el enemigo de nuestra fe, para que la luz del Evangelio no resplandezca en los corazones de las personas. ¿Qué hace el poder de Dios? Las destruye para que la persona, sin ningún impedimento, pueda ver la verdad del Evangelio. Ay, pastor, pero ¿a poco la gente tiene un impedimento espiritual para que le impide ver la verdad del Evangelio? No es que es necia, no es que es terca, no es que está siendo engañada por su religión. Bueno, el enemigo se vale de esa religión falsa para hacer que la persona se aferre, pero lo que realmente está haciendo es mantener su entendimiento en oscuridad para que no pueda ver la luz del Evangelio. Y no lo digo yo, sino lo enseña la Escritura. Segunda de Corintios 4:3, que dice, Segunda de Corintios 4:3, que dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, diablo, serpiente antiguo, chanclas, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace o qué pretende hacer el enemigo? Poner una venda, como si pusiera una venda para cegar el entendimiento de los incrédulos y para que no puedan ver el Evangelio con claridad. Y no se arrepientan, y no le entreguen su vida a Jesucristo, y no se reconozcan pecadores delante de su presencia. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que hace el poder de Dios? Destruye la obra del Dios de este siglo en los corazones de quienes le entregan sus vidas. Por eso nos dice que es capaz de destruir para la destrucción de fortalezas. Verso 5. En tercer lugar, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué hace? Derriba todo argumento, derriba todo razonamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Es decir, por medio del poder de Dios, esos argumentos que en primer lugar pretenden poner en duda la existencia de Dios son derribados. Y no solo eso, sino que aquellos argumentos que pretenden tergiversar el conocimiento verdadero de Dios también son derribados. Es decir, todo aquello que no apunte de manera correcta hacia Dios es derribado. Todo argumento, todo razonamiento que ya sea que niegue a Dios o que traiga una imagen distorsionada de Dios es derribado, pero a través del poder de Dios. Ok, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo es que esto sucede? Juan capítulo 16, verso 13, en palabras del Señor Jesucristo, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él los guiará a toda la verdad. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo, que es el agente a través del cual el poder de Dios, Dios mismo, el Espíritu de Dios, Dios mismo, rompe, quebranta esas fortalezas. Veamos un ejemplo. El Señor Jesús, dentro de todas las sanidades que realizó, sanó en una ocasión a un hombre que había sido ciego de nacimiento, haciendo lodo con su saliva y untándosela en los ojos. Algo de lo que debemos recordar porque es muy peculiar la forma, la manera que el Señor utilizó para sanarlo. Dice la Escritura que escupió en la tierra y con su saliva hizo lodo y luego la untó en los ojos del que estaba ciego.
lo mandó a lavarse al estanque de Siloé, y una vez que se lavó, sus ojos le fueron abiertos y la persona pudo ver, recobrar la vista. Recordemos que había sido ciego de nacimiento. Ahora, por supuesto que los fariseos, los religiosos, lo llamaron para interrogarlo a esta persona que había sido ciega, porque la sanidad había sido hecha en día de reposo. Y Juan 9:24 nos dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿De quién están hablando los fariseos? ¿A quién están llamando pecador? Exacto, al Señor Jesucristo. Le están diciendo a este hombre que tiene que darle gloria a Dios porque ellos saben que ese hombre, que el Señor Jesucristo, aquel que hizo ese milagro en su vida, es pecador. Verso 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, pues no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Qué interesante la respuesta de este hombre que había sido ciego de nacimiento y con los mismos argumentos, razonamientos de los fariseos, ¿sí? De que Dios no oye a los pecadores, y eso no estaba en discusión, ¿verdad? La situación del problema es que ese argumento se lo habían aplicado al Señor Jesús, ya que ellos aseguraban que era un pecador. Ahora, ¿qué fue lo que demostró la sanidad del hombre ciego? Que no era pecador, que no era pecador. ¿Qué sucedió con ese argumento? Fue derribado por el poder de Dios. Fue derribado por el poder de Dios. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. El Señor Jesús nos aseguró a los que somos sus discípulos que el Espíritu Santo vendría a morar dentro de nosotros. No solamente que el Espíritu Santo estaría con nosotros a donde quiera que fuéramos, sino que estaría dentro de nosotros y después sobre nosotros, ¿verdad? Tomando completo control de nuestras vidas. Muy bien, Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué fue lo que demostró la llenura del Espíritu? Porque dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué demostró la llenura del Espíritu Santo? Que efectivamente ahora el Espíritu mora en cada uno de nosotros. De manera que el poder de Dios no solamente afirma, no solamente confirma el argumento del Señor Jesús, sino que nos lleva, nos conduce a crecer y obedecer a su palabra. Es el poder de Dios el que toma prisioneros a los razonamientos que se levantan en contra de Dios y nos lleva a creer en Dios mismo, a creer en su palabra, a creer en sus promesas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver el siguiente comentario. Nosotros, como Pablo, somos simples y frágiles humanos, pero no necesitamos usar planes y métodos humanos para ganar nuestras batallas. Las poderosas armas de Dios están disponibles para pelear contra las fortalezas de Satanás. Los cristianos deben decidir qué métodos emplearán, los de Dios o los del hombre.
Pablo nos asegura que las poderosas armas de Dios son efectivas: oración, fe, esperanza, amor, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Estas armas pueden destruir el argumento del orgullo humano que se levanta contra Dios y los muros que Satanás construye para que la gente no encuentre al Señor. Al enfrentar el orgullo que aparta a las personas de su relación con Dios, podemos vernos tentados a utilizar nuestros propios métodos, pero nada puede derribar esas barreras como las armas de Dios. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que las armas que necesitamos utilizar en medio de nuestra lucha, nuestra batalla espiritual, pues no pueden ser carnales. ¿Por qué? Porque nuestros enemigos no son de carne y hueso. Entonces necesitan ser espirituales y para eso pues necesitamos del poder de Dios para enfrentarlas. ¿Ok? Bien, verso 6 que dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué se debe hacer con la desobediencia? Según Pablo. Bueno, Pablo, como buen maestro, nos dice que la desobediencia lleva consigo un castigo. Castigo querido, que puede ser ministrado por la misma iglesia cuando la falta que cometemos así lo amerita, o castigo que llevamos al recibir las consecuencias de nuestra desobediencia. Vamos a ver un par de ejemplos de las Escrituras. El primero de ellos. Pablo reprende a los corintios por no actuar en contra de un hombre que tenía por mujer a la que había sido esposa de su padre, pero obvio que no era su madre, sino su madrastra. ¿Qué les pide que hagan? 1 Corintios 5:4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, ¿qué es lo que estamos mirando? Había un pecado que estaba cometiendo uno de los miembros de la iglesia, y es que tenía por mujer a la que había sido mujer de su papá, pero pues que obviamente no había sido su mamá, es decir, a su madrastra, ¿sí? A una mujer que había tenido su padre y que vino y ahora cohabitaba con ella. Un pecado que afectaba a toda la iglesia, como todos los pecados que cometemos los que somos miembros de una iglesia, afectamos a la iglesia. Entonces, este pecado era tan famoso, tan sonado, tan mencionado, porque ni siquiera los gentiles se atrevían a hacer este tipo de cosas, que Pablo tiene que escribir de cómo es posible que no haya tomado la iglesia acción sobre esto. Y les pide que entreguen a Satanás a la persona que había pecado, a la que obviamente ya habían amonestado, ya habían ido testigos, ya era del dominio público de la iglesia, y esta persona no se había arrepentido, cambiado de dirección, ¿verdad? Cambiado su conducta, arreglado su situación. Y entonces, ¿qué es lo que le pide a la iglesia? Que lo expulse. Eso es lo que quiere decir, y eso ya lo explicamos en nuestras clases anteriores: se ha entregado a Satanás. No es otra cosa sino que la persona sea sacada de la comunión de la iglesia, que lo corra. Ese fue el castigo que la iglesia le ministró por su desobediencia. Castigo que fue retirado, quitado, que le fue levantado cuando regresó arrepentido y con su situación arreglada, es decir, cuando se apartó de esta persona y volvió a la iglesia arrepentido, habiendo dejado a esa mujer. ¿Ok? ¿Qué se debe hacer con la desobediencia? Castigarla. ¿Ok? Segundo ejemplo. En el Antiguo Testamento, el Señor le habla muy duramente a Israel. No solo porque había pecado en contra de Dios, sino porque a pesar de haber recibido la amonestación de los profetas enviados por Dios para hacerlo, no habían querido arrepentirse. Así que Jeremías 38:2, una escritura que no hace mucho que leímos, dice: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia.
Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Muy bien. Israel se encontraba bajo el dominio de Babilonia, pero todavía no había sido sitiada, tomada y destruida. Todavía no. ¿Ok? Entonces el Señor le advierte a Israel, porque Israel todavía guardaba la esperanza de ser librada de sus enemigos, y había falsos profetas que se levantaban a decirle a Israel que no temiera, que el Señor se levantaría y que el Señor sería escudo y que el Señor sería el guerrero que pelearía y lucharía. Pero eran falsos profetas. ¿Por qué? Porque lo que le estaban diciendo al pueblo pues no venía de Dios. Entonces Jeremías, que era el profeta verdadero del Señor, se levanta y les dice que el Señor decía que el que se quedara en la ciudad confiando en la palabra de esos falsos profetas que daban falsas esperanzas, moriría a espada de hambre o de enfermedad, pestilencia. Mas aquel que escuchara a Dios a través de él, de lo que él estaba diciendo, y se pasara a los caldeos, a los de Babilonia, viviría, pues su vida le sería por botín. Ahora, ¿qué le pasó a los que obedecieron a la palabra del Señor? Bueno, a los que obedecieron, a los que se pasaron a los caldeos, vivieron, pues fueron tratados como prisioneros de guerra. Pero ¿qué les pasó a los que desobedecieron a la palabra del Señor y confiaron en las falsas palabras que daban falsas esperanzas? Murieron en la guerra, murieron de hambre y de enfermedad. Es decir, su desobediencia fue castigada a través de las consecuencias que se les anunciaron que vendrían. Ahora, ¿hasta cuándo será castigada la desobediencia? Vamos a verlo en otra versión, verso 6. Estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes, hasta que llegue el día en que todos lo obedezcan, es decir, hasta que no haya desobediencia que castigar. Recordemos que el Señor al que ama, disciplina, azota y castiga, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue el día en que todos lo obedezcamos. Verso 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Y les dice, miráis las cosas según la apariencia. Es decir, me juzgan de esa manera porque en realidad no me conocen. Porque mi apariencia es débil. Porque mi amabilidad y buen trato son confundidos con debilidad. Porque mi trato amoroso y misericordioso les hace pensar que no tengo la autoridad como para castigarlos. Como para castigarlos. Están equivocados. Así como ustedes son de Cristo, yo también. Y he sido llamado por Cristo para eso. ¿Para qué? Verso 8. Porque aunque me gloría algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar, asustar, intimidar por cartas. El apóstol fue llamado precisamente para eso, para ser apóstol y para ejercer su autoridad como apóstol. Una autoridad que le ha sido dada por el que lo llamó, el Señor mismo, y que ha quedado comprobada a través del poder de Dios que en él actúa, no en la apariencia sino en los hechos, y que no es usada para destruir a los hermanos, sino para edificarlos en aquel que es la cabeza de todos, Cristo mismo. ¿Ok? No en la apariencia, sino en los hechos. Una autoridad que ha quedado comprobada a través del poder de Dios que en él actúa. Miren, vamos a ver una cita de 2 Corintios 12:12, adelante de este pasaje que estamos analizando, que dice:
Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿De qué nos está hablando el apóstol? Nos dice que hay señales de apóstol, es decir, señales que avalan su apostolado. Señales que nos hacen mirar con claridad que en verdad este hombre ha sido llamado por Dios para ser un apóstol de Jesucristo. ¿Cuáles son las señales de apóstol? Señales, prodigios y milagros. ¿Ok? Estas señales, prodigios y milagros que se hacían a través de la vida del apóstol Pablo eran las que daban testimonio de su llamado. Eran las señales que acompañaban a su apostolado. Lo que nos lleva a hacernos algunas preguntas. Mire, si hay señales de apóstol, ¿hay señales de profeta? ¿Hay señales de evangelista, pastor y maestro? Porque esas señales daban testimonio de que efectivamente había sido llamado por Dios para ser apóstol y que obraba en la autoridad del que lo llamó, del Señor mismo. Así que los demás ministerios deberían tener sus señales. Mientras lo pensamos, oremos. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir, queremos glorificar, exaltar, honrar y darte gracias. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas a través y por medio de tu palabra. Dios, el día de hoy nos has hablado de cómo el apóstol Pablo tiene que defender su llamado. Cómo sus motivaciones fueron cuestionadas, pues se le acusó de hacer lo que hacía por dinero, por ganancia deshonesta, de militar según la carne y no según el espíritu, de convencer a los demás a través de los razonamientos y los falsos argumentos que otros efectivamente utilizaban para hacerlo. Sin embargo, él se defiende y nos enseña que las verdaderas armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas, Señor, para destruir y derribar toda fortaleza y echar por tierra todo argumento que se levanta en contra de tu conocimiento. Dios, que más que confiar en nuestra habilidad en la carne, podamos encomendar nuestra causa delante de ti y buscar la sabiduría que viene de lo alto, y que cada vez que abramos nuestra boca, Señor, lo hagamos con la esperanza de ser instrumentos en tu mano a través de los cuales tu santo y bendito Espíritu pueda hacer uso de la palabra para que se haga efectiva en los corazones y las vidas a las cuales ésta llega. Dios, no queremos ni necesitamos hacer prosélitos nuestros ni de una religión. Anhelamos, Señor, ser instrumentos a través de los cuales tú puedas hacer discípulos para ti. Hombres y mujeres que te sigan a ti. Que tengan hambre y sed de ti, de conocerte, y que anhelen obedecerte. Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, preciosos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que sea el Señor mismo quien haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Nos despedimos y no sin antes recordarte que nos escuchamos todos los días a través del devocional diario. El día domingo, recuerda, tenemos nuestra enseñanza bíblica, nuestra plenaria dominical.
Y los días lunes tenemos nuestro estudio. Que el Señor te siga bendiciendo.